Arratsalde, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es martes 16 de mayo y queremos acompañarles, como siempre, en nuestro recorrido por la actualidad, con mucha información, muchas noticias, cosas también, además de importantes, también hay cosas bonitas para alegrarles un poquito este martes un tanto raruro, porque madre mía, lo que han comentado las compañeras Arantxa Sancho, Coro Mendieta, de que vamos, lo de cuando es marciando, luego mayando, pues parece como que si nos volvemos otra vez a esos meses de pleno invierno. ¿Qué está pasando con esta primavera, con mayo, que estamos todavía con el frío aquí metido en el cuerpo? Bueno, a ver si tienen razón y mañana bueno, nos deja un ratito de sol, aunque ojo que también va a haber ratos de lluvia. Vamos con, nunca mejor dicho, lluvia de titulares. Como siempre empezamos esta segunda parte del informativo con algunas pinceladas de los principales titulares de la jornada. Que bueno, pues la verdad es que bueno, a mí sí me ha sorprendido, ya había un run run, ya siempre se ha dicho que no hay que abusar de los edulcorantes, como que tampoco hay que abusar de esas salsas light, cero, que parece que pone, ¿no?, sin grasa, 0%, pero luego lees, bueno, comparada con otra que pues tiene mucha más grasa o con la misma de la marca, pero sin ser light. No hay que dejarnos llevar por esos, vamos a decir, ¿no?, títulos o esos ganchos, pensando que porque, por ejemplo, una mayonesa sea light o tenga menos grasa, podemos ponernos, pues yo qué sé, tonelada y media de mayonesa en el sándwich o en el bocadillo. Claro, es que claro, luego están las cantidades. Siempre decimos, hay veces que es mejor usar algo normal, en menos cantidad, controlar las cantidades, que no de repente decir, no, como me pone que es light, pues venga, me pongo untado, es más, que es un sándwich de mayonesa y un poco de algo por ahí que pillo. Y ahora la noticia, y ya está viendo, bueno, varias investigaciones, es que los edulcorantes, ya saben, ¿no?, que no queremos echar azúcar al café o a la leche o lo que sea, pues venga, edulcorante, pues bueno, pues dicen los expertos que no ayudan a bajar de peso. Es obvio, o sea, una cosa es que no nos hagan ganar más peso, pero a bajar, pues no, eso tampoco yo lo veo aquí en el titular, no ayudan a bajar de peso, no ayudan a engordar, pero bueno, pues ahí está. Y pueden, eso sí, aquí sí que está el quid de la cuestión, pueden aumentar la mortalidad. Les explico, les resumo. Es una conclusión de una investigación reciente de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y bueno, pues afirman que los edulcorantes pueden provocar un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Me imagino que también ya no es un uso, es un abuso. Si estamos todo el día utilizando edulcorantes para nuestras bebidas, abusando también de esos refrescos que ustedes me imagino que también se pueden hacer una idea que ponen, ¿no?, bajo en calorías, light o sin azúcar, pero si nos bebemos yo qué sé, no sé, yo no soy una experta en la OMS ni mucho menos, pero claro, si son un entorno que hay gente que yo me lo han dicho de 6, 7 al día, es como 6 o 7 de cafés al día. Pues hombre, bueno no es, el café es muy bueno, además para diferentes también, no solamente para despertarnos, sino para diferentes también control, ¿no?, del tema del corazón, sobre todo el café quizá más puro, el café negro, pero claro, si nos tomamos 15, pues hombre, pues entonces ahí ya jugamos en otra liga. ¿Cuál lo mejor? ¿Azúcar edulcorante? Bueno, pues yo me imagino que ya buscaremos la información también de expertos en que la virtud está el no exceso, ni de azúcar, por si ustedes dicen, no, yo no me fío de los edulcorantes porque es algo que no es natural, prefiero azúcar, bueno, pues un pelín, si no tiene ningún tipo de patología, un poquito de azúcar, no 4 cucharadas o 3 sobres, que también lo he visto. Otro de los titulares, bueno, pues seguimos, y luego escucharemos a Gochono Sagardui, que hoy ha estado en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, y habla de, bueno, pues un incremento de la plantilla, habla también de bueno, pues un impulso importante a nivel económico por parte del Servicio Vasco de Salud, pero es lo que hay, ya se estaba hablando de ello. Osakidetza vive esta semana 2 jornadas de huelga. Esto está haciendo
que también se retrasen pues operaciones no urgentes, consultas, etc, etc. Bueno, pues que ahí está, y para que ustedes sepan que bueno, pues esto también es algo que revierte, no solamente los propios trabajadoras que tienen derecho, por supuesto, a la huelga, sino también a los pacientes, en este caso. Bueno, pues otro de los titulares: detenida la concejal de Vox en Parla, en Madrid, y candidata a estas elecciones del 28 de mayo en una operación contra el narcotráfico, para que luego vayan dando ejemplo, poniéndonos, vamos, como ejemplo de pulcritud y conciencia y demás. Bueno, pues desde Vox, me imagino, espero que ya no solamente que echen a esta candidata, sino también, bueno, pues que hagan algún tipo de comunicado. Un estado de Brasil ofrece cirugía estética gratis a víctimas de bullying. También me guardo mi opinión, pero bueno, sí, se la voy a dar. Hombre, yo creo que hay que luchar contra el bullying, hay que ir trabajando en el tema de la educación, trabajar con los acosadores, los que permiten el acoso, los mirones, como siempre decimos, ya no solamente la persona que hace ese bullying o ese acoso, sino otras personas que también que graban, que aplauden, que ríen, que no hacen nada. Pero, hombre, pagar cirugía estética para que alguien no se meta con nuestro peso, con nuestra cara, nuestra nariz, pues bueno, no, a mí personalmente no me parece lo más lógico. Y en euskera hay buenas noticias: se incorpora a Spotify, la plataforma de audio más grande del mundo. Tenemos nuestro idioma también en Spotify para que puedan disfrutar de nuestra música y nuestro idioma. Otro tema también lamentable: un comunicado que nos llega de Bilbao Bizkaiarro denuncia la agresión homófoba en Villabona, en Guipúzcoa. Ha sido este fin de semana cuando bueno, pues una pareja ha sufrido esta agresión. Desde el colectivo condena firmemente y rotunda esta agresión sufrida, como decimos, por una pareja, y pone además a disposición de esta persona, en concreto agredida, todos los recursos al alcance del colectivo del Arro que puedan necesitar ayuda, apoyo, acompañamiento en esta delicada situación. También piden una condena pública, firme y rápida de todas las instituciones. Dicen que es una cuestión de derechos humanos y que no cabe otra postura. Ante una agresión no hay que guardar y no vale el silencio. Y también solicitan el compromiso de los diferentes ayuntamientos de Euskadi, en este caso, bueno, por supuesto el de Villabona, en Guipúzcoa, a que se personen como acusación particular en aquellas agresiones LGTBI muy graves que el gobierno vasco, bueno, pues por parte de Berdindu tiene definidas. Esta agresión, además, se ha producido, como decimos, este fin de semana en vísperas, porque mañana, 17 de mayo, es el día contra la LGTBI-fobia y, bueno, pues visibilizar cómo se siguen dando estas situaciones. Yo creo que mejor que conmemorar un día, sino denunciar y condenar, pues bueno, pues va a hacer o va a apoyar el luchar contra la intolerancia. También instan desde el colectivo a la Fiscalía que actúe ante esta agresión, ya que bueno, pues es un claro delito de odio por razón de orientación sexual. Vamos al plano político. También era algo clave, ya lo saben, saltaba la noticia de que varios antiguos miembros de la banda terrorista ETA dejaban su candidatura en las próximas elecciones, candidatos por Euskal Herria Bildu, que bueno, pues tenían o habían sido condenados por delitos de sangre, por ese, denuncia de asociaciones, de también otros partidos políticos y demás. Bueno, pues hoy de manera urgente ha comparecido Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, y ha dado su declaración, ha aplaudido ponerse a un lado de estos candidatos y candidatas, porque bueno, pues así se rema a favor de la democracia y bueno, pues no da, vamos a decir, o no echa más leña al fuego, que bastante caldeado está el ambiente. Vamos a escucharle. Euskal Herria Bildu considera que en el presente ciclo electoral debe de servir para crear y afianzar mayorías suficientes para encarar los grandes retos del país y abrir paso a modelos de gobernanza cada vez más transformadores y más democráticos. Nuestro pueblo necesita avanzar en su reconocimiento nacional, en su capacidad de decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial. Esos objetivos deben marcar gran parte de la agenda del país en los siguientes meses y años.
y así va a ser. Asimismo, se debe de responder a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, con especial atención a los sectores más desfavorecidos. Hemos asistido al desmantelamiento y deterioro de servicios públicos vitales. Por ello, debemos incidir para que la sanidad, la educación, la atención a los mayores o las políticas de igualdad, entre otras cuestiones, tomen absolutamente y absoluta centralidad en el debate político. En todo ello hemos querido y queremos fijar nuestro mensaje y actividad política. Ese ha sido nuestro reto en los últimos meses. Así está siendo en esta campaña electoral y así deberá ser y será también en el futuro. Es el marco y el debate necesario para los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas. Sin embargo, durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales. Esta realidad, sin embargo, no debe de servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión, pues entendemos que no podemos ni debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia. Aunque resulta prácticamente inaceptable e inevitable que este tipo de operaciones por parte de sectores reaccionarios e involucionistas se produzcan, es nuestra obligación hacer todo lo posible por evitarlas o mitigar sus efectos, para reafirmar, una vez más, nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que desde la diversidad o incluso la discrepancia están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas. Ese es el compromiso que queremos adquirir hoy delante de nuestro pueblo. Así, interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito. Euskal Herria Bildu quiere seguir avanzando por este camino. Por eso, para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, repito, nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todos ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Nuestros candidatos y candidatas suscriben en su integridad y literalidad la declaración del 18 de octubre, con la voluntad sincera de restañar heridas. Queremos mostrar, finalmente, nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos durante estos años para superar el enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad para el pueblo vasco. Bueno, y también sobre este tema ha hablado en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco que se ha celebrado hoy su portavoz Bingen Zupiria. Ha hablado de que, bueno, pues en relación a este debate político y polémico también, donde los haya, sobre la convivencia en Euskadi, pues ha recalcado que la sociedad vasca demanda una respuesta ética a esos comportamientos políticos de quienes, bueno, pues no reconocen el dolor causado y quieren seguir causando dolor, echando la vista atrás. No es justo, comenta, que por un lado se pida justicia y reparación para las víctimas y a la vez se quiera dar preeminencia política a las personas que han causado ese dolor. Dice que eso no es justo y esta sociedad no se merece revivir situaciones como esta. Apunta, vamos a escucharle. Pues los acontecimientos de las últimas horas parece que demuestran que esto no iba de intereses partidistas o electorales ni de barro político, sino que iba y va de convivencia democrática en la sociedad vasca. Y creo que es oportuno recordar dónde estuvo el origen de esta polémica. El origen estuvo en la denuncia que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, hizo pública haciendo ver que EH Bildu
había incorporado a sus listas electorales a personas que habían sido condenadas por su vinculación con ETA y a personas que habían sido condenadas por cometer delitos de sangre. En el fondo se trataba de una denuncia o de una condena política y ética de una asociación de víctimas. Una condena que añadía, y quiero citar textualmente, que cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública. Será EH Bildu la que deberá explicar por qué decidió incorporar a sus candidaturas municipales y forales a estas personas que habían sido condenadas por su relación con ETA o habían cometido delitos de sangre. Y será EH Bildu quien deberá explicar por qué ha decidido ahora que no asumirán sus cargos de representación en caso de resultar elegidos o elegidas. La mayoría de la sociedad vasca sigue esperando que la izquierda abertzale y las personas que en su nombre ejercieron el terror y la violencia en nuestra sociedad reconozcan el daño causado y el carácter injusto e ilegítimo de la violencia que ejercieron. De eso va este debate político y ético, un debate que afecta a toda la sociedad vasca y que tiene que ver más con eso que con conspiraciones de otro tenor. Y quiero hacer una referencia también a la memoria histórica de la que tanto se está hablando últimamente, porque esto de lo que estamos hablando también tiene que ver con la memoria histórica. No es justo que por un lado se reclame justicia y reparación para las víctimas de forma genérica y a la vez se quiera dar preeminencia política a las personas que han causado ese dolor. No es justo y esta sociedad no se merece revivir situaciones como esta. Bueno, y hoy también, además del Consejo de Gobierno vasco, se ha celebrado el Consejo de Ministros y Ministras. Ha habido varios acuerdos en esa reunión y, como siempre, en la rueda de prensa posterior nos hemos enterado de todos ellos. Alguno de ellos tiene que ver con el tema de la jubilación. Se ha aprobado hoy mismo la flexibilización de la jubilación anticipada para las personas con discapacidad y también ha ampliado los incentivos a la jubilación demorada. Ha acordado el Ejecutivo Central una rebaja de 15 a 5 años del periodo obligatorio de cotización para que los trabajadores con discapacidad superior al 45% puedan pedir la jubilación anticipada y completa la reforma de la jubilación demorada iniciada en el año 2021. Vamos a escuchar al ministro Escrivá. Hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado 2 reales decretos con los que se completa el conjunto de recomendaciones que el Pacto de Toledo hace ya casi 3 años nos elevó para su consideración. Al mismo tiempo, hoy he presentado al Consejo de Ministros un informe que contiene análisis sobre la afiliación a la Seguridad Social y, concretamente, hemos analizado el dato que se acaba de difundir de afiliación a la Seguridad Social de la primera quincena de mayo, donde en el mes corrido que va, en las últimas 2 quincenas, se vuelve a crear un número extraordinario de empleos, 117.000 empleos, que se añaden a los que ya se habían creado en los primeros 4 meses del año y que elevan la cifra de creación de empleo a unos niveles cercanos a los 100.000 empleos cada mes. Este extraordinario desempeño del mercado de trabajo, que ahora se extiende también al segundo trimestre del año, está en la base de la actualización que se está produciendo de las previsiones sobre el crecimiento de la economía española. Hemos visto revisiones de la Comisión Europea, del Banco de España, de otros organismos internacionales, y es que la fortaleza y la resiliencia que está aportando la economía española pues está sorprendiendo a todos y está llevando a esta revisión generalizada que creo yo que además irá a más, porque estos datos que, por ejemplo, publicamos hoy del mes de mayo, pues ponen de manifiesto que también este segundo trimestre de 2023 está siendo muy dinámico en el mercado de trabajo y seguramente también en términos de actividad en general. Y es que la confianza que existe en la economía española y que se manifiesta justamente en estos datos de empleo tan potentes, o, por ejemplo, en la evolución de las inversiones empresariales o en el extraordinario comportamiento exportador de las empresas españolas, todo ello lo que pone de manifiesto es una confianza y una certidumbre sobre el desenvolvimiento de la economía española
que se está materializando en estos datos de actividad crecientemente positivos según va avanzando el año. Y volviendo a lo que es los reales decretos, en primer lugar, y ahí hay una transparencia que lo pone de manifiesto, constatar con este conjunto de celdas que aparecen ahí, que no terminan de salir, pero que van a salir en un segundo, lo que vemos es, ahí ven las celdas, es decir, las 22 recomendaciones que se presentaron al Pacto de Toledo, que nos presentó el Pacto de Toledo al Gobierno en noviembre del año 2020. Ya hemos cumplido todas las recomendaciones y hay algunas que las estamos completando, yendo más incluso de lo previsto, y ahí vemos la recomendación 12 y la recomendación 18 que tienen que ver con justamente lo que hemos aprobado hoy. La recomendación 18 tiene que ver con la jubilación de las personas con discapacidad. Y lo que hemos aprobado es una mejora de las condiciones para que las personas con discapacidad puedan acudir pueden terminar teniendo jubilación anticipada. Y esto hay que ponerlo en contexto claramente con todas las medidas que el Gobierno está tomando con las personas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, que es mejorar la vida de personas particularmente vulnerables. Quiero recordar en este sentido, porque además tiene que ver con la afiliación y con el trabajo, cómo el Gobierno aumentó del 7 al 10% el porcentaje de personas con discapacidad que deberían ser contratadas en el contexto de las ofertas públicas de empleo, que por cierto hemos visto recientemente que hay desde distintas instancias que intentan volver al 7%, a ese 7% que por cierto se introdujo en el año 2007. La apuesta claramente de este Gobierno por las personas con discapacidad y por los vulnerables se manifiesta permanentemente en muchas medidas que además tienen que ser evaluadas en su conjunto, cosa que desgraciadamente nos cuesta ver desde otros ámbitos. Se pone de manifiesto hasta qué punto la modernización afecta pues, a esos 22 elementos que nos ha planteado el Pacto de Toledo, lo importante que son los consensos y los acuerdos transversales en el ámbito de las pensiones y cómo empezamos, a partir de esas recomendaciones de noviembre del 2020, empezamos ya en febrero del 2021 con nuestra norma para reducir la brecha de género. 400.000 mujeres ya se benefician de esta medida de brecha de género con mejores pensiones. La medida quizá más conocida, que es que en diciembre del 21 derogamos la reforma del 2013 y aseguramos el poder adquisitivo de las pensiones, como lo podemos ver en este momento con la subida del 8,5% de las pensiones contributivas, incluso más las no contributivas y mínimas. Es decir, aseguramos el poder adquisitivo de las pensiones ya a partir del año 2022 con la siguiente norma, el Real Decreto Ley. Después tuvimos otras dos medidas que acordamos con los agentes sociales. Una es el impulso de los planes de empleo. Estamos viendo además cómo se están extendiendo a lo largo de este año y es una medida pues, que genera opciones adicionales de ahorro a largo plazo para personas de rentas medias, medias y bajas. En julio del año 22 llegamos a ese gran acuerdo con todos los agentes sociales y también con las principales asociaciones de autónomos para modificar el régimen de seguridad social de los autónomos, el RETA, que ya está en marcha desde el principio del año 23. Bueno, hoy tenemos al otro lado para hablar de esa ayuda necesaria, no solamente en las diferentes campañas, como ha sido este fin de semana la campaña de primavera del Banco de Alimentos de Vizcaya, sino también, como siempre, urgente, necesidad de voluntarios y voluntarias. Damos la bienvenida a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Luis, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, es Luis, siempre un placer estar contigo. La verdad es que, bueno, siempre es que estás estupendo, siempre tan amable. La verdad es que es una maravilla. Siempre, Luis, el verte, el que nos atiendas y el contar contigo. Lo dicho, es que recasco, gracias. Y Luis, como siempre decimos, necesidad de apoyar las campañas. Ha sido el otro día, ¿no? El 12-13 de mayo. Además, yo en algún centro comercial veía a los voluntarios, ¿no? Del Banco de Alimentos. Y claro, es importante las campañas que apostemos y aportemos en esas campañas, pero también que haya voluntarios, porque sí. Yo el otro día estaba un chico, él solito, digo, pues el pobre igual no le puede haber un relevo o tiene que estar aquí no sé cuántas horas porque no hay ese relevo, no hay más voluntarios. Luis, este es también un gran caballo de batalla del Banco de Alimentos, de esa necesidad de más ayuda, más apoyo, ¿no? Sí, y eso es fundamentalmente es en mayo, porque en la campaña de Navidad hay más gente disponible, pero
En mayo los estudiantes están de exámenes, el que tiene casa por La Rioja o por Cantabria no se ha ido, y entonces siempre cuesta más trabajo conseguir voluntarios. Pero de todos modos, quiero dejar claro que este año la campaña ha sido extraordinariamente buena, porque la gente ha respondido, bueno, pues con la generosidad habitual de Vizcaya, que es impresionante, pero teniendo en cuenta la crisis económica y la inflación y que todos lo estamos pasando mal, pues que se haya subido la donación con respecto al año pasado ha sido impresionante. Y luego hay una cosa que a mí me ha dejado como muy sorprendido, y es que habíamos hecho mucho hincapié en que nos donaran leche y aceite. Bueno, pues ha sido extraordinario. Montones y montones de litros de leche y de aceite que nos han dado para poder hacer frente a las necesidades de estas personas que atendemos, porque había comentado que desde enero de este año pues habíamos bajado de 6 litros persona mes a 4 litros por la carestía de la leche, ¿no? La leche el año pasado la pagábamos a 0,58 y este año estamos pagando a 0,98, que es una subida brutal. Y entonces, sin embargo, ahora pues ha habido una respuesta impresionante y nos están donando muchísimo. También hay otro hecho que ha cambiado un poco la forma de donar, es que últimamente la gente optaba más por el bono alimento y menos por la donación directa. Bueno, pues esta vez hay un 65% más de donación directa que en la campaña del año pasado. Y eso ha sido precisamente por la respuesta a la petición de aceite y de leche, que también anda mucho alimento infantil, galletas, en fin, cacao, impresionante, estamos impresionados. Fíjate, Luis, como comentas, esa disminución del reparto de leche por la carestía, ¿no?, de este producto, y también sustituyendo el aceite de oliva por aceite de girasol, también teniendo en cuenta los altos precios, ¿no? Es decir, hay que adaptarse, Luis, pero aún así los ciudadanas han respondido, son elementos, productos de primera necesidad. Pero date cuenta de una cosa muy importante, es que si comparamos lo que valía el dinero el año pasado con lo que vale este año, el esfuerzo que ha hecho la gente para donar ha sido impresionante. Yo estoy emocionado porque, hombre, todos notamos cuando vamos a la compra que lo que antes compramos por X, ahora lo compramos por X más Y. Sí. Y sin embargo, han donado más que el año pasado. O sea, que la gente se ha castigado el bolsillo para ayudar a los demás de una forma que yo estoy emocionado. Luis, además, teniendo en cuenta que bueno, se ha iniciado este año 2023 no solamente por esa carestía de los precios, inflación, seguimos hablando de guerras, de invasiones y demás, sino también porque por todo ello, porque todo cuesta más y porque mucha gente que, bueno, estamos pagando también esa resaca de la pandemia y demás, Luis, hay más demandantes del Banco de Alimentos de Vizcaya. Pues, es más, en Guecho, en ese nuevo centro de reparto que gestiona Cruz Roja, vosotros soportáis los alimentos, sí que hay más personas demandantes ahora mismo, ¿no? 1000 y pico personas más, que se han sumado a las 25.000 que teníamos antes. Ahora pasamos de 26.000. Creo que son 26.680 las personas que estamos atendiendo este año. O sea que es una subida de 1.800, una cosa así. Luis, que siempre recordamos que el perfil es amplio y variado. Es más, incluso personas, ¿no?, que antes de la pandemia tenían su trabajo, su casa, su familia, ahora mismo con todo lo que está pasando, que se está juntando todo, hace que incluso hayan perdido sus puestos de trabajo, que incluso estén a punto de perder casa, además, y que lo vean mal para poder alimentarse o alimentar a su familia, a sus peques. Luis, ves que el perfil es amplio, ¿no? Es un perfil más que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, porque este tipo de persona que ha tenido trabajo toda su vida y que pues como tú y como yo, ¿no?, que tiene una vida normal, resulta que se encuentran con que les han bajado el sueldo un 60% y no llegan a fin de mes. Y siguen pagando la hipoteca y siguen teniendo los hijos y siguen teniendo los gastos y claro, pues la situación es dramática, ¿no? Y claro, y luego pues hay personas que están en edades muy peligrosas, ¿no? Porque una persona de 50 y tantos años que pueda recuperar un trabajo es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí son situaciones muy dramáticas
y son situaciones en las que esas personas en su vida pensaron que podía ocurrir una cosa así. Luis, y también algo que necesita no solamente el apoyo, como has comentado, ¿no? Apoyo masivo, ¿no? En esta campaña de primavera del Banco de Alimentos, respuestas, ¿no? De la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas vizcaínos, vizcaínas, pero también se necesita día a día, todos los días del año, el tema de los voluntarios, Luis, porque claro, ya no solamente hacer, a veces dices, ¿no? Yo te veo estupendo y jovencísimo, pero dices, bueno, un relevo generacional o un descanso, o dar un poco de aire, o que haya más personas en esos centros comerciales o supermercados para poder cubrir todos los horarios, es decir, voluntarios, voluntarias, si necesitan, y siempre estéis encantados, Luis, aquí no cerráis ni por vacaciones, para poder recibir a esas personas que quieran, oye, dedicar unas horitas, lo que cada uno pueda, para ayudar, ¿no? Al Banco de Alimentos y ayudar a la sociedad, a las personas, bueno, pues más vulnerables. Sí, evidentemente yo siempre digo que tú adquieres un compromiso. Entonces, si quieres ser voluntario, pues tú calculas el tiempo que puedes dedicar y eso hay que ser muy serio. Es decir, que el voluntariado no es ahora me viene bien y voy. El voluntariado exige sacrificio, pero es un sacrificio gustoso. Es decir, que yo siempre digo que todo lo que hago en el Banco de Alimentos me satisface tantísimo y recibo mucho más de lo que doy. Porque yo doy mi tiempo y, sin embargo, encuentro el afecto de muchas personas, conozco a gente nueva, trabajo con gente muy buena, mi vida tiene un sentido pues muy pleno y todo eso, lo que yo llamo el salario emocional, es un salario brutal, ¿no? Y yo siempre digo, anímate, no en el Banco de Alimentos, donde quieras, ¿no? Porque hay montones de ONGs, montones de instituciones en las que podamos echar una mano y la satisfacción que tienes y la alegría con la que te vuelves a casa, pues eso no tiene precio. Luis, ¿y qué tienen que hacer para enrolarse en la familia del Banco de Alimentos de Vizcaya? Pues simplemente mediante la página web y ahí hay todo tipo de formas de ayudar, de formas de colaborar, de cómo puedes hacerte voluntario, en fin, es la mejor forma. Luis, pues nos debemos una visita, es más, te debo yo la visita en el Banco de Alimentos, en Basauri, que seguís en la misma sede, y ahí tengo ganas de haceros una visita. A ver cuándo te animas. Sí, lo prometido es deuda. Antes de cogernos vacaciones, Luis, estaremos por allí para ver in situ, bueno, cómo trabajáis, cómo se organiza todo. Ya verás tú, además la gente se impresiona porque piensan que son unas 4 baldas y tal y cual, y resulta que son metros y metros y todo tipo de maquinaria y todo tipo de personas trabajando. Es como una empresa, pero bueno, en la que todos somos voluntarios y nadie cobra. Pero por lo demás es igual. Y que ayuda a tanta gente, como decimos, personas vulnerables necesitan de esa ayuda, y ese Banco de Alimentos de Vizcaya que trabaja así de bien y con Luis Crobeto al frente. Luis, lo dicho, nos vemos en breve. Al frente estamos todos, porque yo siempre digo que en el Banco de Alimentos somos todos voluntarios, o sea que, eso es cierto. que estamos todos al frente. Un besito, Luis, cuídate. Igual, de verdad. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, cariño. Y muchas gracias por todo. Un besito. Vamos a hablar de salud. En este caso, vamos a escuchar las palabras de la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, donde, bueno, después de esa reunión del Consejo de Gobierno Vasco, en esa rueda de prensa, ha hablado de ese crédito adicional del que va a disponer Osakidetza. Son 30 millones de euros para invertir este mismo año en infraestructuras y equipamiento quirúrgico en toda Euskadi. Además, también habla de la ampliación de la plantilla estructural, que supera ya las 31.000 plazas, con 19 profesionales más, 18 al servicio del nueva UBI móvil en Áraba, bueno, pues más bueno, pues otros efectivos que, como decimos, se van a repartir por Euskadi. Va a disponer, como decimos, de esos 30 millones de euros, es un acuerdo importante dentro del Consejo de Gobierno Vasco y, bueno, pues este montante, estos 30 millones de euros, se suma a los 127 millones de euros que Osakidetza dedica este año a inversiones dentro de un presupuesto que crece hasta un 6%, de los cuales más de 2/3 se destinan a personal. Vamos a escuchar la comparecencia de Gotzone Sagardui.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la ampliación de plantilla estructural de Osakidetza necesaria para incorporar a las y los 18 profesionales destinados al servicio de la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de Araba, además de una persona más como referente de seguridad para Osakidetza. Esta dotación será la que preste el servicio de la nueva UBI móvil, cuyo coste es de 1,7 millones de euros y que permitirá reducir los tiempos de respuesta tanto en la propia Vitoria-Gasteiz como en la zona rural alavesa. Dar a conocer la ampliación de un crédito adicional de 30 millones de euros para Osakidetza y, por otro lado, la ampliación de la plantilla estructural en 19 profesionales, superando así las 31.000 plazas en plantilla estructural de Osakidetza. En este sentido, Osakidetza dispondrá de un crédito adicional de más de 30 millones de euros que dedicará este mismo año a acometer una decena de inversiones para sus infraestructuras y equipamiento quirúrgico en los 3 territorios históricos. Todo lo anunciado hoy es un ejemplo más de la apuesta clara y prioritaria de este Gobierno por una sanidad pública vasca de calidad, centrada en lo que nos importa, en una asistencia sanitaria cada vez mejor. Más inversión en salud, más financiación y más inversión en tecnologías sanitarias e infraestructuras. Inversiones, plantilla y presupuesto. Bueno, y también en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco vamos a escuchar las palabras de Arantxa Tapia, donde habla de la aprobación del proyecto de ley de transición energética y cambio climático para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi antes del 2050. Se trata de una ley que va a facilitar la alineación de Euskadi con todas las normativas, políticas y planes con las que ha expresado su compromiso de adhesión para alcanzar las cero emisiones netas y la resiliencia del territorio. La ley, la primera que aborda además el tema del cambio climático en Euskadi, alcanza a toda la sociedad, estableciendo así un marco jurídico estable para acelerar la descarbonización a través de la corresponsabilidad. Vamos a escuchar las palabras de la consejera. Por esta razón, este proyecto de ley establece, por voluntad propia, un marco jurídico para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi a más tardar en el año 2050. Es decir, un objetivo que queremos abordar mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con una capacidad mayor para absorber esos gases y para alcanzar un nivel cero de emisiones netas en el año 2050. Es decir, que aquello que emitamos y que podamos absorber alcance esa neutralidad y ese equilibrio. Por ello, trabajando al mismo tiempo, además, para aumentar la resiliencia de nuestro territorio a los efectos del cambio climático, como novedades principales, tenemos que adaptarnos para alcanzar una menor huella de carbono en todas y cada una de las instituciones públicas, en los agentes privados y también en todos los ámbitos ciudadanos. Vamos a calcular la huella de carbono de empresas, de administraciones y entes públicas y constituimos un registro en el que voluntariamente se puedan incorporar todas las actuaciones que permitan analizar cuál está siendo la evolución de la huella de carbono o de las actuaciones en eficiencia energética o materia de renovable. Todo eso va a poder estar incorporado en un registro que se crea ad hoc y que nos permitirá además fijar los diferentes objetivos que nos vamos a imponer de aquí al año 2050 y que van a ser reordenados, analizados y adaptados en función de los resultados obtenidos de forma quinquenal, tal como recoge la ley. Además, se hará un uso de la fiscalidad gravando e incentivando determinado tipo de actuaciones, pero no introducimos ningún régimen sancionador. Creemos que en el órgano de coordinación tributaria, donde se sientan las instituciones forales junto con el Gobierno vasco, puede ser el ámbito en el que se puedan establecer las medidas fiscales a adoptar. Además, la perspectiva de la transición energética y del cambio climático estará presente en todos los desarrollos industriales, no solo a poner en marcha a futuro, sino en los que actualmente existen.
Se trabaja la reducción del consumo de combustibles fósiles en grandes infraestructuras y existe la obligación de poner en marcha planes de clima y energía en municipios con más de 5.000 habitantes. Bueno, empieza de cero, es la propuesta de nuestro compañero Alonso Caparrós. Alonso, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Alonso, qué penita el tenerte lejos, porque la verdad es que me apetecía mucho tenerte así aquí en persona, pero bueno, nos conformaremos, pasaremos aquí ese mal trago, pero bueno, lo bonito, lo bueno es que nos has hecho un huequito para hablar de este libro. Alonso, antes de nada, bueno, bien, todo bien, ¿cómo está siendo la promoción del libro? Porque me imagino que ahora mismo estás cada 10 minutos atendiendo a los pesados de los compañeros. No, de pesados nada, hombre, no digas eso, que yo estoy encantado de la vida. Lo de promocionar el libro, igual me pasó con el primero, es siempre una experiencia maravillosa y además me gusta mucho, ¿no? Porque de todos vosotros estoy recibiendo, además de profesionalidad, muchísimo cariño, así que estoy entusiasmado. Alonso, ¿pero había miedo de escribir este libro en concreto? ¿Había bueno, pues ese miedo a desnudarte, a contar, ¿no? A empezar de cero, a contar tu experiencia, que por cierto también ayuda a mucha gente que lo estamos leyendo, pero daba cierto vértigo, daba miedo al mostrarte tal cual, todo lo que te pasó y bueno, como también fue ese proceso sanador de estar también como estás ahora? No, la verdad es que así como Un trozo de cielo azul, que fue mi primer libro, sí que fue un libro que me costó más, ¿no? Porque a medida que lo iba haciendo iba desbrozando, ¿no? Pues todo mi pasado. Este es todo lo contrario, ¿no? Está lleno de alegría, está lleno de sentido del humor y qué va, tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Sobre todo de dar una versión, ¿no? Mucho más alegre, ¿no? Con todas las estancias abiertas de todo ese camino recorrido. ¿Cómo surge la idea, Alonso, del libro? ¿Es también algo natural que surge porque, bueno, dices, voy a seguir contando, ¿no? Ese proceso, se habla mucho además de, bueno, de meditación, de cómo, ¿no? Se consigue ese proceso o ese autoconocimiento interior, o es algo que también te pedían, ¿no? Los lectores, lectoras, el entorno, que decían, oye, hay que ir un poquito más allá. ¿Cómo surge la idea? Bueno, yo creo que lo primero es que me encanta el escribir. Es algo que me apasiona, ¿no? No necesariamente porque tenga que ser publicado, pero todo mi despacho está lleno de libretas, de anotaciones, de escribir. O sea que esa primera parte, ¿no? Que es que me gusta. Y luego también contar un poco todo lo que me había pasado y sobre todo el camino que seguí para salir de eso, pues le daba sentido a toda mi experiencia vital, ¿no? El cometido del libro al final es intentar echarle un cable pues, a todas aquellas personas que estén en una situación parecida a la que yo estuve o que sin necesidad de haber vivido ninguna tragedia, pues tengan curiosidad por echar esa mirada hacia adentro e intentar, pues bueno, ser mejor, optimizarse. Alonso, ¿cuáles fueron esas herramientas que tú nos presentas aquí en este libro, pero que te ayudaron precisamente a eso, bueno, pues autodescubrirte y también empezar una vida desde cero, nunca mejor dicho, porque lo tuviste todo, bueno, pues perdiste mucho, pero supiste salir de ese bache. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles fueron las claves de esa recuperación o de esa, vamos a decir, ¿no? Como el ave fénix, ¿no? De volver a resurgir las cenizas. Bueno, pues ahí están. Cada capítulo está dedicado a partes distintas, ¿no? A todas esas cosas que tuve que ir armonizando, pues como por ejemplo el primero, el estar atento a la buena gente que nos rodea. Los retiros, esto de marcharte unos cuantos días solo a un entorno en el que estés tranquilo, en el que no haya ruido, en el que no haya distracciones para tratar contigo mismo, la lectura, los voluntariados, los viajes, ¿no? En este caso con mis hijos, pero que cualquier persona puede hacer con quien quiera, ¿no? Volver a acercarse, en fin. Entonces, cada capítulo es una sugerencia, ¿no? Una clave que puede servirle a la gente. A lo mejor no todas, pero sí que puede coger una de aquí o una de allá.
una de las primeras o uno de los, vamos a decir, herramientas o claves fundamentales, Alonso, es saber, no ser demasiado orgullosos o orgullosas, saber pedir ayuda, porque a veces que, claro, estamos tan metidos, ¿no?, en nuestro mundo, decimos, no, yo puedo, yo voy a poder, luego si lo... Saber pedir ayuda, rodearse, como comentas, ¿no?, de ese entorno, saber en un momento dado decir, voy a parar y voy a pedir ayuda, que es necesario. Bueno, yo creo que siempre hay que contar con los demás, es muy importante. A mí por lo menos me hace falta la gente, la buena gente, ¿no? Parece que todo el rato tenemos que ir como con una especie de armadura, con la lanza en ristre, en este mundo de competición en la que parece, ¿no?, que decir que eres vulnerable o frágil o que en un momento no puedes está mal visto y nos hace falta, ¿no? Yo creo que si tienes que superarte o si tienes que, no sé, crecer, siempre si alguien te tiende la mano y tira un poco de ti, pues es beneficioso. Es mejor la vida compartida que a solas. Aunque recordemos, Alonso, es un libro positivo, es un libro con sentido del humor, es un libro de crecimiento, de ayuda, pero ¿alguna lagrimita has echado escribiendo el libro? Bueno, a mí es que soy muy llorón, a mí me encanta llorar, yo creo que llorar riega los campos y nos riega a nosotros y es un desahogo, entonces yo que lloro con un anuncio de yogur, cualquier cosa me emociona y sí, en algunos pasajes, sobre todo los capítulos dedicados a los viajes con mis hijos, ahí escribiéndolos pues me eché más de una lagrimilla. Y es que además es sanador también, ¿no? Como es bueno reír, vivir, disfrutar, también de vez en cuando soltar, ¿no?, lo que te llevamos dentro, también es sanador, ¿no? Esas lagrimitas. Es sanador claro. y es bonito, o sea, eso que de repente cuando el ser humano está triste ocurre algo dentro de su organismo que hace que brote una lágrima, a mí me parece que es una de esas cosas hermosas, ¿no?, que tenemos y que a las que les deberíamos prestar mucha atención y además conmueve a los demás. Yo cuando veo a alguien en una situación así triste o llorando, a lo que me incita es a acercarme a esa persona y ayudarla. Entonces yo creo que es la mejor manera y la más bonita que tenemos de pedir ayuda, ¿no?, o de llamar la atención. Fíjate, Alonso, que hoy he hablado con un compañero, ¿no?, decía, bueno, entrevisto luego a Alonso Caparrós, decía, fíjate, es un chavalito muy joven, yo creo que tiene 18 años, me decía, ¡ay, el de Furor! O sea, fíjate lo que ha llovido, Alonso, e incluso las jóvenes generaciones siguen acordándose del programa y te siguen reconociendo. Pero ¿qué queda de ese Alonso que empezó con 20 años? Alonso, ahora esto es impensable porque ahora la carrera, etc. Pero con 20 años ya empezando a currar, ¿no?, en los medios de comunicación. Bueno, cada vez queda menos, porque a medida que cumplimos años, la infancia, ¿no?, las luces de la infancia se van apagando. Pero desde luego yo tengo muy buen recuerdo de él, porque es verdad, ¿no?, que a pesar de que, como cuento en el otro libro, mi vida, ¿no?, además de éxito y todo eso, tenía una cara B, pero la verdad es que fue todo muy, muy interesante, muy chulo, muy intenso. Y me lo pasé muy bien, yo en realidad, ¿no?, a lo largo de toda mi vida y toda mi carrera. Entonces lo recuerdo con mucho cariño y además Furor es algo de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte de hacer un programa que cale tanto en el imaginario de la gente y del público y que se recuerde tantos años después. A día de hoy lo sigo haciendo. Lo que pasa es que lo hago para empresas, para eventos de empresa privado, como team building. Y así que sigue estando conmigo y, como he dicho ya en alguna entrevista, me sigue dando de comer. Importante, Alonso, además teniendo en cuenta que bueno, pues este mundillo es bueno, pues muy voluble, o sea, lo mismo si está arriba, como tú comentas, o como de repente, oye, pues no te llaman, no suena el teléfono y estás meses o tiempo sin trabajo o sin trabajar. En este caso, la escritura como vía no solamente de escape, sino también, oye, pues para llevar el pan a casa, pero también con otros proyectos, porque como estás comentando, Alonso, no paras, me imagino. O sea... Hombre, yo creo que la versatilidad es muy importante, sobre todo cada vez más, ¿no?, con todo esto que está pasando en el mundo, ¿no?, este avance tecnológico desmesurado, con tanta incertidumbre. Lo suyo es tener cuantos más huevos en distintas cestas, mejor.
Y afortunadamente, pues mira, yo tengo la escritura, tengo lo de Furor, tengo mis proyectos personales, aparte que no nada tiene que ver con la televisión. Y mira, pues estoy contento porque cuando falla uno, tengo el otro. Y lo cierto es que todas las cosas que hago me encantan, ¿sabes? Porque al final las he elegido yo y creo que soy un privilegiado. Alonso, estás haciendo, además de encuentros con la prensa, entrevistas, pero también algún encuentro con los lectores, lectoras, firmas de libros, no sé si tienes previsto, Bueno, o redes sociales, ¿qué te están comentando? El libro se salió a la venta el día 10, o sea que hace relativamente poco, y sí, por delante todavía me queda promoción de libro, me queda ir a la feria del libro a firmar. Todavía, afortunadamente, porque no quiero que se termine, me queda mecha de promoción. Y bueno, ya tengo en mente un tercer libro que ya estoy empezando a esbozar, con lo cual entretenido estoy. Alonso, una curiosidad, detrás de ti hay un dibujo, ¿es tuyo? Sí. ¿Es tuyo? No, es un dibujo que hizo, esta era la habitación de mi hija antes de que volara y de que se marchara. Y yo soy muy dado a pintar las paredes de mi casa y ella cogió también pues esa afición y entonces eso, ella, que es bonito. Oye, es una pedazo de artista, es que me encanta. Sí. Alonso, yo fíjate, lo estoy visionando ya para ponérmelo yo como tatuaje, me encanta. Pues hombre, como tatuaje no sé, pero yo el día que quieras vamos a tu casa y te llenamos las paredes de... Hecho. Me gusta mucho, la verdad es que me llama la atención, Alonso, la verdad es que una pedazo de artista, y es que, bueno, la saga sigue, en otra, porque vamos, del periodismo no, quizá más artista, ¿no? En este sentido. Bueno, ¿no, la verdad Alonso? es que es sorprendente. La verdad es que a mí estoy muy orgulloso. Mi hija tiene 24 años, ha terminado su carrera de educación social, también es profesora de baile, estuvo un tiempo estudiando arte y ahora está, fíjate, nada que ver, trabajando en una empresa de eventos internacional y se le da muy bien. O sea que también tiene ese afán, ¿no? de variar, de buscar cosas distintas y le va bien en todo, la verdad. Bueno, pues artistaza, ¿eh? Te tomo la palabra. Yo os dejo llenar, mi casa no es muy grande, pero paredes tiene para aburrir y sería un honor, ¿eh? Poder tener un dibujo tan chulo. La verdad es que enhorabuena para tu hija y enhorabuena por el libro, Alonso. La verdad es que muchas satisfacciones con este segundo trabajo, segundo libro, ya perpetrando, ya pensando en el siguiente. Va a ser muy diferente, ¿eh? ¿Se puede avanzar algo, Alonso? ¿Te podemos sacar? Pues mira, después de los dos primeros libros, así que han sido un poco, hablando de mi experiencia vital, ya me quiero atrever con una novelilla. Ajá. Entonces voy a dar un salto, procurar darlo, ¿no? Porque luego hay que ver lo que sale, pero voy a intentarlo que tengo muchas ganas. Bueno, ¿y prometes entonces volver, que nos volvamos a ver y hablar de ese salto ya a la novela, en ese tercer libro, Alonso, ¿te parece? Yo estoy a vuestra disposición y cuando quieras que suba para allá, yo encantado de la vida, que así aprovecho que a mí que me gustan los entornos verdes y bonitos, así lo tengo a mano. Pues lo dicho, los pinchos corren de nuestra cuenta, ¿eh? Unos pinchitos... Pues mira, ya tenemos pinchos, te tengo que pintar la casa y luego echarme una excursión por el monte. Hecho, fin de semana completo. Así que nada, te esperamos aquí, Alonso. Muchísimas gracias, de verdad es un auténtico placer y un honor tenerte. Un besito enorme. El placer ha sido mío y gracias. Un besito, Hasta guapo. luego. Gracias. Vamos a seguir hablando, en este caso, de arte. Nos vamos a hablar de cine, ya que hoy se ha celebrado, como les comentábamos al comienzo, el Consejo de Ministros y Ministras, que destina en esa reunión de 10 millones de euros para que las personas mayores de 65 años vayan al cine. El Gobierno calcula que la ayuda va a beneficiar a cerca de 9,5 millones de personas y considera... personas mayores de 65 años, recordemos, y considera que va a contribuir a la lucha contra el sedentarismo y la soledad. Ha acordado el desarrollo de este programa de ayudas públicas para fomentar el acceso de estos mayores a las salas de cine. Bueno, pues son 10 millones de euros, un montante importante que explica con todo detalle la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno del Estado español, Isabel Rodríguez.
el programa de ayudas públicas para fomentar el acceso en las salas de cine a las personas de más de 65 años. El Consejo de Ministros ha acordado el desarrollo de un programa de ayudas públicas para fomentar el acceso a las salas de cine de las personas de más de 65 años. Queremos que las vuelvan a disfrutar, que vuelvan a participar del cine en la sala. Nos estamos dirigiendo a 9,5 millones de españoles de más y españolas de más de 65 años que van a ver bonificadas sus entradas para promover esa asistencia a la sala. Se trata de un paso más en la política cultural que está llevando el Gobierno, una política de Estado que quiere impulsar y recuperar los hábitos culturales que se perdieron durante la pandemia. En principio, el día que se ha abordado para acometer esta bonificación sería los martes, aunque también ha de abordarse con las distintas salas y con el territorio, con un presupuesto estimado de 10 millones de euros en total colaboración, como digo, con el sector de la exhibición. Es necesario volver a las salas, es necesario recuperar el corazón del cine y este plan de apoyo público tiene dos objetivos. Por un lado, son estas personas mayores a las que nos estamos dirigiendo para promover un envejecimiento activo, una lucha contra el sedentarismo o contra la soledad que están sufriendo las personas mayores. El ir al cine implica salir de casa, implica socializar, implica acceder también al contacto con otras personas. Hemos detectado que en el sector del cine es el sector que más ha tardado en recuperarse de la pandemia. De hecho, no se han recuperado los niveles prepandemia de asistencia a sala y especialmente en dificultad se encuentran estas personas de más de 65 años. Concretamente, por aportar algunos datos, no se han recuperado el 40% de los espectadores que se tenían en el año 2017 a 2019. Y los de más edad, los de más de 65 años, acuden un 60% menos de afluencia de lo que lo hacían antes de la pandemia. Así que se trata de abordar y atender a las personas mayores y también, como digo, las salas que no han recuperado esas cifras prepandemia. Bueno, y tenemos al otro lado, y de nuevo queremos darle las gracias, Leire, forma parte del movimiento Ertzainas en Lucha. Leire, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Susana. Bueno, Leire, gracias por atendernos, Leire, de nuevo, para contarnos aquí en Tele7, como siempre, además de los primeros en conocer cada movimiento, cada novedad, precisamente esas nuevas acciones, Leire, y nuevos pasos que se está dando después de que, bueno, desde Ertzainas en Lucha os plantaseis y dijisteis, bueno, sin convenio, sin mejoras, sin solucionar, ¿no?, las carencias del cuerpo, no hay tour. Esa movilización, esa manifestación que estuvimos aquí, nos estuvisteis contando, del pasado 8 de mayo, Leire, está teniendo sus frutos. Uno de esos frutos son precisamente que las diferentes unidades sindicales de la Ertzaintza, con representación en el Cuerpo Nacional de Policía Vasca, se han puesto en contacto con vosotras y con vosotros, Leire, para pediros una reunión, ¿no?, o un acuerdo y ir todos en conjunto. Eso es, sí. Bueno, realmente lo que sucedió después de la manifestación, que ya vimos que tuvo una acogida brutal y una asistencia increíble, más increíble todavía, vimos que solicitamos perdón, nos pusimos en contacto con los diferentes sindicatos, tanto los que tienen representación en la mesa como no, para solicitarles que se uniesen y que entre todos se reuniesen con la plataforma para que la plataforma le pueda plantear, la plataforma Ertzainas en Lucha se pueda plantear las líneas rojas que no se quieren cruzar de cara a la negociación con el departamento de nuestro acuerdo regulador. Leire, ¿habéis tenido respuesta de los sindicatos? ¿Va a haber esa reunión, ese acuerdo conjunto para poder solicitar al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco esas mejoras, ese convenio, esa negociación, el sentarse en la mesa y no tener que levantaros por esa falta de acuerdo? Pues ayer mismo sí recibimos, bueno, los propios sindicatos emitieron un comunicado a todos sus afiliados y un comunicado público en el que exponían que nos escuchaban y que el día 18 de mayo a las 10:30 de la mañana nos convocaban a representantes de la plataforma para reunirnos con ellos y así poderles plantear lo que nosotros solicitamos en Miribilla.
Así que la verdad es que ha dado sus frutos, estamos muy orgullosos de lo que ha ocurrido y ha sido gracias a la unión y la participación de todos los ertzainas. Leire, vamos a recordar, antes de hablar de las nuevas acciones también que están programadas para estos próximos días, lo que el otro día comentamos, por si acaso hay alguien que no nos escuchó en la anterior entrevista, ese borrador, ese acuerdo, esos mínimos que pedís al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco para precisamente, bueno, pues oye, que haya un buen entendimiento. Uno de ellos es el tema de la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, porque hay una, vamos a decir, unas policías, sin dar nombres sabemos, pero policías locales que cobran casi el doble que vosotros, ertzainas, que estáis dedicados a, bueno, pues, a la seguridad global y a investigar todo tipo de, bueno, pues, de homicidios, asaltos, etc, etc. Ese es uno de los puntos fuertes, ¿no?, importantes, Leire. Eso es, la equiparación salarial con las policías locales del País Vasco. Por lo que has comentado, pues porque muchas policías locales tampoco hacen noches y aún así siguen cobrando más, y no se trata de por el que ellos sean menos o nosotros más, sino porque ya a día de hoy el curso de formación es el mismo, independientemente para el cuerpo policial al que se opte desde hace dos años ya. Por lo tanto, la formación es la misma, las competencias son mayores en la Ertzaintza y pedimos que por lo menos la consideración sea por lo menos igual a nivel de retribución económica. Fíjate, Leire, que también se pide, hablando del tema de la planificación de eventos, ¿no? Poníamos el ejemplo, ¿no? Y ahí se está viendo, ¿no?, en esos carteles que hemos puesto, lo de si no hay acuerdo, no hay tour. Es que es uno de los eventos importantes en Euskadi, en el País Vasco, donde se os pide que bueno, pues cubráis horas y horas, noches, jornadas eternas, sin ningún tipo, además de, ni me imagino, retribución, ni tampoco seguridad en el sentido del descanso. Leire, eventos como estos tan masivos, ahí estáis vosotros los ertzainas, pero claro, hay que tener también y hay que cubrir los diferentes turnos. En este caso, gente que quizás se está llevando de otros lugares, la unidad motorizada que va a tener que estar cubriendo diferentes tramos. Eventos como el Tour, Leire, pone de manifiesto el que hace falta una planificación y una revisión bueno, pues de estos eventos, ¿no?, tan masivos. Claro, eso es. Al final, a ver, nosotros somos policías y somos conscientes de que a veces toca, como quien dice, apechugar, y a veces hay que hacer más horas o menos. Lo que pasa con el Tour es que se supone que se piden unos 1000 agentes extra que cubran el Tour directamente cada etapa. Son 3 días. Esos días hay que restar toda la gente que tiene turno planificado de trabajo. Se tratan de funciones que se van a llevar a cabo de calle, sobre todo seguridad ciudadana y puestos de ese estilo. Claro, se quiere contar con que quieren sacar a alumnos de la academia para cubrir esos puestos, cuando los alumnos de la academia aún no son policías, no han acabado su periodo formativo. También, al parecer, se quiere contar con ertzainas jubilados, que para esto sí parecen ser parte de la plantilla. Desconozco ahora mismo, hace poco salió una noticia de que los motoristas tenían los cascos caducados. No lo sé, es que estamos un poco pensando a ver cómo lo quieren hacer, porque sinceramente desde la visión de la gente de la Ertzaintza consideramos que es que no hay medios efectivos para poder hacerlo bien. Hace falta una planificación mucho mejor, porque es que la Ertzaintza tiene como un tope de 8.000 agentes, nunca se ha llegado más que una vez a los 8.000 agentes, no hay 8.000 agentes y tampoco hay 8.000 agentes efectivos en la calle. Entonces, para sacar 1.000 al día durante 3 días, lo vemos un poco crudo. Por lo tanto, no creemos que se vayan a dar condiciones de seguridad para que se realice, o sea, se lleve a cabo el Tour de una manera eficiente. Fíjate, ahora que comentabas, Leire, el tema de los materiales, es algo que también demandáis desde hace ya bastante tiempo, el tema de actualizar, mejorar los materiales y medios necesarios para garantizar nuestra seguridad. Es decir, que los cascos estén caducados, que no tengáis uniformes. El otro día lo comentábamos, como lo ha comentado un compañero, que hombre, que se baje o se cambie de talla y que tengáis que ir al médico para que os firme un papel, para que os
den el uniforme cuando ya lo... Es que esto me parece demencial, pero es así, nos lo habéis comentado. Un ejemplo, los coches, el tema de material necesario, no es un material que vosotros luego os lleváis a casa y decir, bueno, yo qué sé, me aprovecho de ello. ¿Para qué queréis un casco? ¿Para qué queréis una pistola? ¿Para qué queréis un coche de la policía? Es material necesario para nuestra seguridad, pero aún así está obsoleto y tenéis que estar partiéndoos la cara para que os puedan dar simplemente el uniforme en condiciones, ¿no, Leire? Claro, sí, es la lucha constante que hay siempre, que si cambios de tallas, que si necesito una prenda más, que si se me ha estropeado la prenda, si se me han cogido, porque enseguida encogen, eso ya solo hablando de las prendas. Por ejemplo, los alumnos que salen de la academia, la última promoción tardaron casi un mes o más en darles sus propios chalecos balísticos, cuando son agentes que prácticamente en su totalidad salen a la calle. Tampoco hay gente suficiente para cubrir los puestos de denuncias. Se tira de alumnos en práctica, se les da un curso express para que recojan esas denuncias para paliar ese déficit que hay en investigación. Los vehículos, pues hablamos más de lo mismo, vehículos que algunos no alcanzan casi los 120 kilómetros por hora de una manera decente, que hacen ruidos raros, que desconocemos si podrían pasar... No sabemos cómo pasan ITVs algunos vehículos porque están todo el día en el taller. Al final son muchas cositas que poco a poco no es ya el hecho de que digas, bueno, pues me lo guiso y me lo como. Simplemente es que vemos que lo que repercute es en el ciudadano y en el servicio que ofrecemos y al final también repercute en nuestra moral al sentido de que, joder, nos sentimos frustrados porque no podemos hacer las cosas bien. Leire, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque hay varias movilizaciones, sin ir más lejos, creo que mañana, corrígeme Leire si me equivoco, hay una concentración precisamente frente a la embajada francesa, ¿no? Efectivamente, sí, mañana a las 10, de 10 a 11:30 se ha convocado una concentración justo enfrente del consulado francés se irá con chalecos amarillos y para darles a ver que el colectivo está preocupado por lo que es las condiciones de seguridad en las que se puede dar el tour. De hecho, lo que se va a hacer, se va a darles un comunicado, un manifiesto en el que se explican las circunstancias como las que te acabo de hablar yo ahora, en las que se encuentra el cuerpo policial y por las que consideramos que el tour peligra en el sentido de que quizás no se puedan garantizar todas las medidas necesarias para que se lleve a cabo. Y al final hablamos de un evento que se ve a nivel mundial. Ahí estamos viendo el cartel, Leire, 17 de mayo, mañana, frente al consulado, he dicho embajada, consulado de Francia, en la calle San Vicente, en Bilbao, a partir de las 10 de la mañana. Sin acuerdo regulador no hay tour, vais a entregar ese comunicado en el consulado, pero luego también va a haber esta semana también otra acción que vais a hacer en conjunto, ¿no, Leire? Bueno, eso está el 17 de mayo, que justo es un día previo a la reunión de los sindicatos junto a representantes de la plataforma, y la semana que viene, el jueves precisamente, se hará una concentración de vehículos, una caravana de vehículos, en las 3 capitales, de 8:30 a 10:30, pues con el mismo fin para que se nos escuche. Ahí estamos viendo también el cartel, Leire. Hay buenas, como suelen decir los jóvenes, buenas vibras de la reunión del 18 de mayo con los sindicatos mayoritarios, no mayoritarios de la Ertzaintza, en esa, intentar remar todos en la misma dirección, porque todos pedís lo mismo, pero claro, vosotros estáis haciendo mucho ruido y eso es importante para que se oiga, se escuche, llegue a los oídos a los que tienen que llegar, que nos consta que le llegó al consejero Josu Erkoreka, que estuvo aquí en Tele7. Leire, ¿hay buenas vibraciones de esa reunión de este jueves? Sí, como tú dices, Susana, hay buenas vibras, hay buenas vibraciones, somos optimistas y al final es un paso que consideramos muy grande. Esta unión sindical nunca se ha dado y ha sido gracias a la presión que hemos puesto nosotros, sobre todo por la manifestación del 8 de mayo. Yo creo que nadie se esperaba que hubiese haber tanta gente. La Gran Vía estaba llena, hasta Moyúa, o sea, fue algo que nadie, yo creo que es que nadie nos lo esperábamos. Esperábamos que tuviese éxito, pero no tanto. Entonces, pues sí, pues ha llegado a todas las cúpulas, ha llegado a todos los sitios y ven que tienen que hacer algo, porque si no esto va a seguir así. Nosotros no vamos a parar, eso lo tenemos claro. Pues Leire, nos mantenéis al tanto, como siempre, sabes, comunicación directa para poder seguir informando novedades, cualquier cosa,
sabéis que estamos encantados de poder contarlo, porque la información es así, es libre, tiene que llegar desde todos los canales y esta reivindicación es justa después de 12 años sin convenio y hay que cambiar la situación por el bien de todos y todas. Leire, mucho ánimo, apoyo a todos los compañeros y compañeras y lo dicho, nos mantenéis al tanto, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Susana. Continuamos en Informativos Tele7. Damos la bienvenida a José Luis Revuelta, él es socio profesional senior de ABDI y diseñador de iluminación. José Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Susana. Bueno, José Luis, hoy estamos de celebración, hoy es el Día Internacional de la Luz, un 16 de mayo. José Luis, y qué mejor manera de pues hacer diferentes acciones y en este caso, con unos paseos, no solamente aquí en Bilbao, sino también en otras ciudades, paseos nocturnos por las diferentes ciudades o capitales, precisamente para visibilizar el papel fundamental de la luz, ¿no, José Luis? ¿Cómo surge esta iniciativa? La iniciativa surge entre tres organizaciones. Una, efectivamente, es la Asociación Profesional de Diseñadores de la Luz, a la cual pertenezco, que es una asociación que ya tuvimos ocasión de hablar de ella hace tiempo, que se dedica a crear cultura de la luz, por un lado, y poner en valor la importancia que tiene el diseño a la hora de trabajar con la luz. Por otra parte, está Slow Light, que es un movimiento al cual también estoy adscrito, que lo que propone es que haya una tranquilización del uso de la luz. El punto de partida es la certeza de que nos movemos en entornos excesivamente iluminados, con una cantidad de luz que no está relativamente asociada a las necesidades que nosotros tenemos. Pretendemos calmar esa luz, recuperar también de alguna forma la naturaleza, el cielo, la visión de las estrellas. Y por otra parte está una organización sin ánimo de lucro que es Ciudades que Caminan, en la que por cierto Bilbao está adscrita, y que básicamente lo que propone es que las ciudades sean para los peatones, ciudades amables y hechas para caminar en vez de correr se deja si es para hacer deporte. Y con estas tres entidades llegamos a un acuerdo, una manera de visibilizar este día, y lo que se decidió es organizar unos paseos por distintas ciudades del país, una gran cantidad de ciudades, la verdad, prácticamente todas a la misma hora. Ayer se celebró en Gerona y en Santiago por temas de agendas, y en Bilbao se celebrará el día 18, que salimos a las 9 enfrente del Ayuntamiento, en la escultura de la escultura de Oteiza. Y lo que pretendemos es invitar a la gente a hacer una reflexión sobre algo que nos hemos acostumbrado a que esté ahí, sobre lo que no nos planteamos demasiadas cosas, pero que tiene una importancia determinante en nuestras vidas, que es la luz, que es cómo iluminamos nuestras calles, cómo iluminamos nuestros paisajes, cómo son nuestros entornos, qué incidencia tiene la luz en ellos, en nuestra seguridad, etcétera. Así surge la iniciativa. José Luis, un papel, como comentas, fundamental de la luz en nuestras vidas, más de lo que, como comentas, pensamos. En el tema, por ejemplo, de la seguridad, el medio ambiente, ¿no? El tema de la identidad y el patrimonio. Pero en el tema de seguridad hay veces, José Luis, que no sé si llega... hay veces que no es tanto la cantidad, sino la calidad o la situación o dónde colocar esa iluminación, dónde colocar esas luces. Es decir, por mucho que llenemos de farolas, esa sensación de inseguridad a veces que no se elimina, sino quizá colocando bien o diseñando bien dónde están esas luces. ¿Es así, José Luis? Muchas veces no es tanto de cantidad, sino de dónde colocar o poner, hacer un buen diseño, ¿no? De dónde colocamos las luminarias. Efectivamente, vamos a ver, la relación entre iluminación y seguridad
es una cosa que es atávica. O sea, el ser humano la lleva desde que estaba en la cueva y a la noche se tenía que proteger de los depredadores. No sabías de dónde venía el peligro y el fuego, tener luz, era una garantía de seguridad. Y esto es atávico, esto lo tenemos aprendido. Por otra parte, estamos acostumbrados a una cantidad de luz en nuestro entorno en la que hace que nos hayamos acostumbrado de tal manera a ella que en el momento en que esos niveles lumínicos bajan, sintamos y hablamos de sentir, o sea, que esta es una cuestión muy relevante cuando hablamos de seguridad, porque es un sentimiento, ¿no? Que es de una sensación que nosotros tenemos. No hay, esto es una cuestión polémica, hay multitud de opiniones en torno a esto, pero lo que no parece estar claro, no termina de estar claro, es que haya una incidencia directa entre el delito y la falta de luz. ¿Vale? Eso no está realmente demostrado. Y por otra parte, no es la cantidad de luz la única herramienta que nosotros tenemos para conseguir una sensación de seguridad en las personas, en nuestro entorno. Este es un debate polémico, sobre todo porque de alguna manera la luz se convierte en una herramienta muy sencilla y muy visible que hace que en sitios que son problemáticos o que podemos pensar que tienen dificultades de tránsito o que no directamente que sean sitios donde se puedan cometer delitos, pero la forma de corregirlos es añadir luz y no siempre esa es la solución. Yo diría que en la mayoría de las veces no es esa la solución, pero evidentemente nosotros tenemos que conseguir que nuestros ciudadanos, nuestros hijos, cuando circulan por la calle la sientan suya y sientan que se mueven por un entorno y que lo sientan. Se trata de que lo sientan. Ahora, no siempre eso está vinculado con que haya más luz, no necesariamente. José Luis, fíjate que cuando hablamos del impacto de la luz, ¿no?, en diferentes, en el día a día, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas, hablamos de la seguridad, en el paisaje, en el medio ambiente, porque es un hecho, es una realidad, José Luis, ¿no? Yo creo que no creo que nadie sea negacionista, o sí, lo de la contaminación lumínica. ¿Cuántas veces, ¿no?, estamos en una ciudad y sobre todo quizás los jóvenes, ¿no?, o gente que no sale de esas ciudades, de esas urbes, grandes urbes, salen de repente, ¿no?, un fin de semana o se van a pasar el día al campo, a otro pueblo, a otro lugar donde no hay esa contaminación lumínica, dicen, madre mía, si es que veo las estrellas, si es que veo el cielo, si esto no lo veo en capitales, Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Existe, ¿no, José Luis? Yo creo que no, es una realidad que la contaminación lumínica está aquí. Bueno, los entornos urbanos son grandes emisores de contaminación lumínica. Lo que pasa que, por ejemplo, tenemos asociado a lo que es un efecto de contaminación, pues por ejemplo puede afectar directamente a nuestra respiración, por ejemplo a los pulmones, etcétera. Podemos tener dosis altas de sustancias tóxicas, de metales, etcétera, y eso de alguna manera nosotros lo tenemos asumido. Entendemos lo que es la contaminación en términos generales. No pasa lo mismo con la contaminación lumínica, porque vivimos en un entorno en el que es lo habitual, tenemos un derroche de luz enorme fuera de los sitios donde la necesitamos y donde puntualmente debería estar funcionando. Y entonces lo que ha ocurrido, y esto cualquiera de los que nos puedan estar viendo lo puede comprobar esta misma noche, es que cuando nosotros salimos a la ventana, nos asomamos al balcón, nuestro cielo no es negro. Nuestro cielo tiene un ligero resplandor, no te digo ya en los días de bruma o en los días de niebla, etcétera, tiene un ligero resplandor rojizo que es el producto de esa difusión que está produciendo toda la luz rebotada, toda la luz que está fuera de su sitio y que está perdiéndose en la atmósfera.
a alguien le puede parecer ridículo o fuera de lugar el que nosotros hablemos de proteger el cielo nocturno o de recuperar la visión de las estrellas. Pero pensad un momento en esto. Cuando nosotros estudiamos las civilizaciones o cuando estudiamos o hablamos sobre el conocimiento de las grandes civilizaciones, me da lo mismo que hablemos de los mayas, de los egipcios, etcétera, todo ese conocimiento, el conocimiento del cielo, el control del tiempo, las grafías, todo esto está ligado a las estrellas. De las estrellas ha partido gran parte del conocimiento que tenemos hoy en día. El Camino de Santiago se basa en la visión del cielo y toda la cultura que ha venido y que viene de entonces. Con las estrellas va a pasar como con las vacas, que nos vamos a creer que la leche pues está embotellada y ya está, y que para orientarnos nos basta con tener un móvil conectado a un GPS, y es así, pero no podemos renunciar a tener acceso al cielo, a la visión de las estrellas, porque sin esa visión estaremos negándole la oportunidad a poetas, artistas y científicos latentes que tenemos en nuestras escuelas, tienen negado el acceso a una fuente de conocimiento que lo ha sido a través de los siglos y de los años. Y ahora mismo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, se lo estamos negando por un uso abusivo que nosotros hacemos de la luz, porque cuando nosotros iluminamos no iluminamos solamente para nosotros. Tenemos que iluminar también para la biodiversidad, tenemos que iluminar para los murciélagos, para los insectos tan importantes. Tenemos que pensar en los pájaros. Cuando iluminamos puentes tenemos que pensar en los peces. No podemos seguir siendo tan egoístas en nuestros planteamientos y en nuestra forma de estar en el mundo. José Luis, pues una buena manera de tomar conciencia de todo esto es esa oportunidad que nos dais, ¿no? Ese camino, ese recorrido nocturno, en este caso en Bilbao, este jueves 18 de mayo a partir de las 9 de la noche frente al Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cuál va a ser el recorrido, José Luis? ¿Y hay todavía plazas? Porque sé que quedaban muy poquitas. ¿Cómo pueden apuntarse? Bueno, pues a ver, a través de la página de la asociación lo van a encontrar fácil. Quiero decir, Paseo Nocturno Bilbao, día 18, van a entrar prácticamente de cabeza en la página de la APDI y van a poder inscribirse. De todas formas, hombre, esto es importante por tener un poco de control sobre la gente que viene, etcétera, pero bueno, que cualquiera que tenga interés y esto le resulte difícil o complicado o farragoso, pues que se venga y que no se preocupe. El paseo lo vamos a hacer, arrancamos de lo que es el ayuntamiento y lo vamos a hacer por una zona pues que es un núcleo fundamental dentro de lo que es el entorno de Bilbao. Vamos a movernos por lo que es el campo Volantín, vamos a cruzar el Subisuri, vamos a ver un poco el entorno de las torres de Isozaki y luego vamos a bajar por la zona de Uribitarte, vamos a salir a Pío Baroja, que es un entorno que está ahora enfrascado en su reforma, donde se está poniendo, pues es una intervención nueva y donde se está haciendo una intervención de alumbrado nuevo. Y luego seguiremos dirección al puente otra vez del ayuntamiento y pues disfrutaremos del paisaje que hay desde el puente con las vistas que tiene hacia el entorno del Guggenheim y con las vistas que hay hacia el entorno de la Arriaga y el Arenal, y volveremos a terminar en el entorno del ayuntamiento. Vamos a poder disfrutar de una parte muy importante de Bilbao. Os diré que la farola blanca, náutica, que tenemos a orillas de la ría, nosotros muchas veces hacemos mucha referencia a la baldosa de Bilbao como un elemento que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Bueno, pues que sepáis, y esto no lo estoy diciendo yo, el mismísimo Ibon Areso es algo que ha puesto encima de la mesa en más de una ocasión, pues esa farola, ese báculo blanco marino,
pues es un signo de identidad de Bilbao del mismo calibre que la baldosa. O sea que el paseo nos va a servir para tomar contacto con una forma de ver nuestra ciudad a la que no estamos acostumbrados y que lo que pretendemos al menos es que nos cambie un poco esa visión que vamos a tener de nuestra ciudad a partir de entonces. Pues José Luis, lo apuntamos este jueves a partir de las 9 de la noche en Bilbao, en ese recorrido nocturno para concienciarnos sobre la importancia, papel fundamental que juega la luz en nuestras vidas, en nuestro día a día. José Luis, de nuevo, darte las gracias, como siempre es un placer verte, escucharte y lo dicho, estamos en contacto. Un besito enorme. Cuando quieras. Gracias, un abrazo, de verdad, un abrazo. A todos. Vamos a hablar, o vamos a escuchar, mejor dicho, hablar no, hablan los representantes políticos, en este caso, bueno, la portavoz, ministra portavoz del Gobierno estatal, Isabel Rodríguez, que habla en el capítulo de inversiones de varios puntos, inversiones en diferentes infraestructuras, bueno, que han aprobado hoy el Consejo de Ministros, obras, por ejemplo, el tercer carril de la autovía A67 entre Polanco y Santander, transformación de la estación intermodal de Ourense, obras también en la avenida Alfonso Molina de A Coruña, obras también de mejora de eficiencia energética, varios montantes importantes de inversión para estas infraestructuras. Siguen importantes inversiones a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Voy a subrayar las más importantes. La primera de ellas es un contrato de obras para la autovía A67 en el tramo Polanco-Santander. Cuenta con una inversión de 172 millones de euros. Pretende resolver problemas de capacidad y de seguridad en esta infraestructura, la A67. La segunda es una ejecución, es también una autorización para un contrato de ejecución de obras, en esta ocasión para la estación intermodal de Ourense con pasarela peatonal. Es un proyecto de construcción de una nueva estación intermodal y que cuenta con una inversión de 130 millones de euros. Es una nueva infraestructura ferroviaria para garantizar una mejor conectividad de la alta velocidad en Galicia. En tercer lugar, con menos cuantía, pero muy importante porque era una gran reivindicación de la ciudad, en A Coruña, se autoriza también la celebración del contrato de obras en la avenida Alfonso Molina de A Coruña por un valor de más de 18 millones de euros. Y por último, una infraestructura de las que la semana pasada ocupaban el protagonismo en la reunión del Consejo de Ministros, las infraestructuras hidráulicas. Concretamente, hemos autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas la celebración de un contrato de 41 millones de euros para mejorar la eficiencia de la desaladora de Carboneras en Almería, para permitir que se pueda proveer agua desalada de calidad y con un menor coste energético. Y nos vamos de nuevo, y con ya este tema terminamos, al Consejo de Gobierno vasco. Como decimos, en esa rueda de prensa posterior a esta reunión, el portavoz Bingen Zupiria ha hablado de diferentes temas, uno de ellos, por ejemplo, la aprobación de la concesión directa y el pago del bono social térmico para dar, bueno, pues por buena la proposición de ley formulada por el Grupo Partido Nacionalista Vasco y los socialistas vascos, que va a permitir la concesión directa y el abono por parte del Gobierno vasco de ayudas destinadas a los hogares vulnerables para poder pagar las facturas de la calefacción, agua caliente o cocina. También, en este caso, ha dado a conocer otro criterio, esta vez bueno, desfavorable, que tiene que ver con las competencias del Ararteko. Diferentes cuestiones que da cuenta el portavoz Bingen Zupiria. Con él nos despedimos. Mañana volvemos a estar con todos ustedes, como siempre, aquí en Informativos Tele7. Gracias por estar ahí. Pirarte, agur. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos debatido tres propuestas de ley, tres proposiciones de ley que ahora mismo están presentadas en el Parlamento Vasco, y hemos adoptado la opinión ante cada una de ellas. La primera ha consistido en una manifestación contraria a la toma en consideración de la proposición de ley que EH Bildu ha formulado para regular la relación entre la Administración y los llamados lobbies. El Gobierno, a través del Departamento de Gobernanza, se encuentra en estos momentos regulando y ordenando esta cuestión mediante el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana, que próximamente será aprobada en el Consejo de Gobierno, y creemos que esta es la vía por la que debemos abordar estas cuestiones.
La segunda toma de opinión tenía que ver con la proposición de ley que han presentado los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco y que tiene como objeto la concesión directa y el pago del bono social térmico. Por lo tanto, mostramos una opinión favorable a la tramitación de esta propuesta de ley que asegurará que será la Administración vasca la que concederá las ayudas destinadas a hogares vulnerables para el pago de facturas de calefacción, agua caliente o cocina. Estas cantidades a abonar están recogidas en los presupuestos generales del Estado, pero es a las comunidades autónomas a quien corresponde concederlas y mediante la tramitación de esta propuesta de ley se concretará de esta manera. El Gobierno ha adoptado, por tanto, un criterio desfavorable a la tramitación de la proposición de ley que el Grupo PP Ciudadanos ha presentado en el Parlamento Vasco y que tenía como objetivo dotar al Ararteko de una potestad sancionadora autónoma que le permitiera establecer sanciones económicas o multas. En opinión del Gobierno, esta competencia desnaturalizaría la función de intermediación que tiene asumida la figura del Ararteko en la ley que la crea. El Gobierno entiende, y leyendo la ley que está en vigor, que el Ararteko es una institución más de control que de otra cosa, y la ley integra la figura del Ararteko dentro de un sistema general que ofrece un amplio abanico de posibilidades de control parlamentario, administrativo e incluso judicial del Gobierno vasco, de sus responsables políticos, funcionarios y de sus decisiones. Por lo tanto, no ve conveniente la adopción de esta nueva competencia para el Ararteko. A propuesta del Departamento de Educación, hemos aprobado la concesión de ayudas económicas para la adquisición o arrendamiento de maquinaria o equipamiento por parte de los centros que imparten ciclos formativos de formación profesional. En este caso se trata de los centros privados concertados. Es una convocatoria dotada con 2,2 millones de euros y tiene como objetivo dar respuesta a la continua innovación tecnológica que estamos viviendo y que la formación que nuestros centros ofrecen debe tener en cuenta. En ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D o el Internet de las cosas. A propuesta del Departamento de Cultura se ha aprobado una convocatoria de subvenciones para ayudar en las competiciones deportivas de alto nivel que se organicen en Euskadi en el año 2023. Se trata de, por una parte, ofrecer a nuestros deportistas un escaparate internacional y mundial, también de atraer competiciones de alto nivel y de generar con todo ello una actividad económica que favorezca a los municipios en los que se organicen estas competiciones. Este año se destinarán a este fin 200.000 euros.